Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura, ensayo, la importancia de tener mayor foco en la práctica espiritual, basado en las enseñanzas de su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Introducción. La vida humana es una oportunidad excepcional otorgada a la entidad viviente para resolver el problema fundamental de la existencia material, el sufrimiento repetido del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Srila Prabhupada enseñó de manera constante que entre las innumerables formas de vida, la forma humana es especialmente valiosa porque permite el cultivo consciente de la vida espiritual. Sin embargo, esta oportunidad puede perderse fácilmente si la persona carece de enfoque y determinación en su práctica espiritual. En el mundo contemporáneo, caracterizado por la distracción constante, la sobreestimulación sensorial y la presión por la productividad material, mantener un foco claro en la práctica espiritual se vuelve cada vez más desafiante. Aún así, Srila Prabhupada insistía en que el éxito espiritual no depende de circunstancias externas favorables, sino de la seriedad, la constancia y el enfoque interno del practicante. El propósito de este ensayo es analizar la importancia de desarrollar un mayor foco en la práctica espiritual basándose en las enseñanzas, instrucciones y el ejemplo personal de Srila Prabhupada. El significado del foco espiritual. El foco espiritual implica dirigir de manera consciente y sostenida la mente, la inteligencia y las acciones hacia el objetivo último de la vida, el servicio devocional amoroso a Krishna. Según el Bhagavad Gita, la mente puede ser la mejor amiga o la peor enemiga de la entidad viviente. Srila Prabhupada explicaba que una mente dispersa, atraída por múltiples deseos materiales, debilita la práctica espiritual, mientras que una mente enfocada en Krishna se convierte en el principal aliado del devoto. Tener foco no significa rechazar las responsabilidades materiales, sino subordinarlas al propósito espiritual. Srila Prabhupada enseñó el principio de Yukta Vairagya, es decir, usar todo, tiempo, energía, talentos y recursos al servicio del Señor. Cuando el practicante carece de foco, incluso actividades aparentemente espirituales pueden volverse mecánicas, rutinarias o motivadas por el ego. El foco espiritual, por tanto, es la cualidad que da vida, dirección y profundidad a la práctica. La mente distraída, el mayor obstáculo en la práctica. Srila Prabhupada identificó repetidamente la mente inestable como uno de los mayores obstáculos para el progreso espiritual. Influenciada por las modalidades de la naturaleza material, la mente busca placer inmediato, reconocimiento y seguridad en el ámbito material. Sin foco, el practicante se vuelve vulnerable a la procrastinación espiritual, la negligencia en las prácticas reguladas y la justificación de compromisos que erosionan su vida devocional. Srila Prabhupada advertía que la falta de enfoque conduce gradualmente a la pérdida del gusto por la práctica espiritual. Cuando el canto del santo nombre se realiza sin atención, la lectura de las escrituras se vuelve superficial y el servicio se ejecuta por obligación, la conciencia no se purifica. El foco actúa como un antídoto contra la inercia espiritual, ayudando al devoto a mantenerse alerta y consciente de su propósito. El canto del santo nombre y la necesidad de atención. El canto del Mahamantra Hare Krishna es el pilar central de la práctica espiritual en la era de Kali. Srila Prabhupada enfatizó que el canto debe realizarse con atención, manasika shmarana, evitando las ofensas y cultivando una actitud de humildad y dependencia de la misericordia divina. Un mayor foco en la práctica espiritual se manifiesta claramente en la calidad del canto. Srila Prabhupada explicaba que no se trata únicamente de completar un número determinado de rondas, sino de escuchar atentamente el sonido trascendental. El canto distraído refleja una mente dividida. El canto enfocado, en cambio, revela un corazón sincero. A medida que el practicante desarrolla foco, el canto se convierte en una experiencia viva capaz de transformar la conciencia y fortalecer la fe. Disciplina espiritual y determinación. Srila Prabhupada enseñó que la disciplina es una expresión práctica del enfoque. Seguir los principios regulativos, mantener un horario estable de sadhana y cumplir con los compromisos espirituales requiere determinación y claridad de propósito. Sin foco, la disciplina se percibe como una carga. Con foco se convierte en una protección. Srila Prabhupada mismo fue el ejemplo perfecto de enfoque y determinación. A una edad avanzada, enfrentando dificultades extremas, mantuvo una rutina estricta de canto, estudio y escritura.
demostrando que el enfoque espiritual no depende de la comodidad, sino de la convicción. Su vida enseña que la disciplina sostenida es el suelo fértil donde florece la conciencia de Krishna. El rol de la inteligencia espiritual. El foco en la práctica espiritual no es solo un asunto de fuerza de voluntad, sino de inteligencia espiritual, buddhi. Srila Prabhupada explicaba que la inteligencia debe nutrirse mediante el estudio regular de las escrituras autorizadas como el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam y el Chaitanya Charitamrita. Cuando la inteligencia está bien informada, puede dirigir la mente hacia Krishna incluso en medio de distracciones. El estudio sistemático fortalece el enfoque porque recuerda constantemente al practicante la naturaleza temporal del mundo material y la supremacía del objetivo espiritual. Sin este soporte intelectual, el enfoque se debilita y la práctica corre el riesgo de volverse sentimental o inconsistente. Asociación de devotos y enfoque colectivo. Srila Prabhupada subrayó la importancia de la asociación con devotos serios como un factor esencial para mantener el foco espiritual. La compañía de personas comprometidas refuerza valores, inspira constancia y proporciona corrección cuando la mente se desvía. En contraste, la asociación desfavorable diluye el enfoque y normaliza la negligencia espiritual. Srila Prabhupada advertía que incluso un pequeño descuido en la asociación puede tener grandes consecuencias a largo plazo. El enfoque espiritual se fortalece cuando el practicante elige conscientemente ambientes, conversaciones y relaciones que apoyen su vida devocional. El servicio devocional como ancla del enfoque. El servicio práctico, seva, es una de las formas más efectivas de desarrollar foco. Srila Prabhupada enseñó que el servicio ocupacional, cuando se ofrece a Krishna, ayuda a fijar la mente y los sentidos en actividades trascendentales. El servicio constante reduce la tendencia a la especulación mental y canaliza la energía hacia un propósito superior. Un practicante enfocado ve el servicio no como una obligación externa, sino como una oportunidad para agradar a Krishna y al Maestro espiritual. Este entendimiento transforma la actitud interna y fortalece la concentración espiritual en todas las áreas de la vida. Obstáculos modernos al foco espiritual. Srila Prabhupada anticipó muchos de los desafíos contemporáneos que dispersan la atención, tales como el materialismo, el consumismo y la obsesión por el confort. En la actualidad, la tecnología y el flujo constante de información intensifican estos desafíos. El mayor foco en la práctica espiritual requiere un esfuerzo consciente por simplificar la vida, regular el uso del tiempo y establecer prioridades claras. Srila Prabhupada enseñó que la simplicidad voluntaria facilita la concentración, mientras que la vida complicada multiplica las distracciones. Foco, fe y gusto espiritual. A medida que el practicante desarrolla mayor foco, la fe, shraddha, se profundiza y surge un gusto genuino, ruchi, por la práctica espiritual. Srila Prabhupada explicaba que el avance en la conciencia de Krishna sigue un proceso gradual y científico. El foco constante acelera este proceso mientras que la dispersión lo retrasa. El gusto espiritual no puede esforzarse, pero puede cultivarse mediante una práctica enfocada y libre de negligencia. Cuando la mente se aquieta y se orienta hacia Krishna, el corazón comienza a experimentar satisfacción trascendental superior a cualquier placer material. Conclusión. La importancia de tener mayor foco en la práctica espiritual no puede ser subestimada. Según las enseñanzas de Srila Prabhupada, el enfoque es el eje que sostiene la disciplina, la determinación y el progreso genuino en la conciencia de Krishna. Sin foco, la práctica se debilita. Con foco, incluso los esfuerzos modestos producen resultados trascendentales. Desarrollar foco es una responsabilidad personal y al mismo tiempo una expresión de gratitud por la invaluable oportunidad de la vida humana. Siguiendo las instrucciones de Srila Prabhupada, el canto atento, el estudio serio, la asociación adecuada y el servicio devocional, el practicante puede cultivar una vida espiritual centrada, profunda y transformadora. De este modo, el foco se convierte no solo en una herramienta, sino en una ofrenda consciente al Señor Supremo, guiando a la entidad viviente de regreso a su hogar eterno. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.